Chévere. Bueno chicos, hoy la clase como tal, desde ese ángulo se ve bien aquí, cuando yo escribo acá. ¿Se lee o no se lee bien? No, no se lee. Ok, entonces vamos a ver. Si ven que empiezo a escribir de este lado me avisan y nos quedamos en esta zona, por favor. Bueno chicos, la clase de hoy es la continuación de la clase del lunes. Seguimos en el tema de disoluciones, ¿ok? Si bien existen propiedades constitutivas, como puede ser el punto de ebullición, el punto de fusión, o qué sé yo, la conductividad eléctrica, existen propiedades que no dependen del tipo de sustancia, sino del número de partículas que estén presentes en solución. Entonces, tenemos por una parte las propiedades constitutivas, que es esas que les menciono. Puede ser punto de fusión, puede ser punto de ebullición, y así sucesivamente. Dependen de del tipo de partícula que esté involucrada. Y también tenemos las propiedades coligativas. Ok, las propiedades coligativas no dependen del tipo de partículas que esté presente. ¿Ok? Entonces, solo dependen de su número, del número que estén allí involucrados. Coligativo viene, si lo vemos un poco etimológicamente, co es similar o la misma raíz de cooperación, que hay más de uno, ¿sí? Ligare, unidos. Entonces son esas propiedades que están unidas a la cooperación, ¿sí? Que dependen del conjunto como tal, más que de una propiedad específica. ¿Ok? Entonces, para que sea un poco más gráfico, si yo dibujo la glucosa con una G, como tenemos acá, si yo tengo, imaginemos que esto es una solución, tenemos otra solución donde voy a dibujar la urea con una U, e incluso una tercera solución donde tengo glucosa, urea, incluso sodio y cloro. En propiedades coligativas, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, estas tres soluciones van a tener las mismas propiedades coligativas. ¿Ok? A eso va. Entonces pueden ser, como pueden ver, un solo analito o pueden ser varios. Lo importante es el número como tal. Entonces, si hacemos el triangulito para propiedades coligativas, tendríamos que dependen del número, no del tipo. Vamos a poner aquí partículas. Esas partículas deben estar disueltas. Por ejemplo, si nosotros el cloruro de sodio es soluble en agua, pero no es soluble en hexano. Si yo añado ese mismo cloruro de sodio al hexano, no estoy haciendo nada, porque ese cloruro de sodio no está disuelto. Entonces es importante, un efecto que puede tener en el agua no lo va a tener en el hexano, porque necesitamos que se disuelva. Y por último, que para que se aplique con rigor, debe tratar de soluciones ideales. ¿Ok? Al hablar de soluciones ideales, de cierta manera estamos hablando también de soluciones diluidas, porque necesitamos que las partículas estén lo suficientemente lejos para que las interacciones entre ellas sean despreciables. Eso es lo que buscamos. ¿Y cómo se logra eso en soluciones? Bueno, diluyendo. Cuando algo está muy diluido, aquí yo tengo solvente que me permite que esto esté lo suficientemente separado. A medida que se concentra, si esto empieza a aparecer así, ya estas interacciones pueden llegar a ser importantes. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir cuando hablamos de soluciones ideales. Bienvenida. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a definir cuáles son las cuatro, o a nombrar las cuatro propiedades, las propiedades coligativas, que son cuatro. Entonces son cuatro las propiedades coligativas. ¿Okay? La primera sería el descenso. De la presión de vapor.
La segunda sería el descenso del punto de congelación La tercera sería el aumento del punto de fusión, de ebullición, perdón. Y la última que sería la presión osmótica. Vamos a ver acá la presión osmótica. Adelante. Buenos días. Ok. Estas son las 4 propiedades coligativas. Descenso de la presión de vapor, descenso del punto de congelación, aumento del punto de ebullición y presión osmótica. Como tal, realmente esta desencadena todas las demás. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ir viendo con detenimiento y, grosso modo, podemos ir definiéndolas de la siguiente manera, porque necesito primero que atendamos un tema relacionado con el número de partículas antes de entrar como tal a las propiedades. Entonces, podríamos decir, de momento esto lo vamos a tener a modo de referencia para algo que les quiero mostrar y luego profundizamos. Y esta de osmosis inversa la voy a tratar de poner aquí. Se sigue leyendo acá, para ver si nos da chance de... No, profe, muy clarito. Muy clarito, ok. Entonces, voy a escribirla, voy a poner aquí por una línea por acá, y voy a poner... Ok, y aquí ponemos una I, y vamos trabajando. Entonces, fíjense lo siguiente. De momento, lo que quiero que noten es que en todas las fórmulas que vamos a utilizar y que ahorita vamos a ver de qué consiste cada una, vamos a encontrar un factor I en cada una de ellas. ¿Ok? Y es importante que primero abordemos de qué trata esto antes de comenzar con las propiedades como tal. Entonces, fíjense, cuando hay que distinguir entre lo que es una dispersión y una disociación. Entonces, vamos a verlo por acá. ¿Quién me dice, o intuitivamente, qué se les ocurre, que es una dispersión y que es una disociación? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Así, cuando escuchan algo se disocia. ¿Qué se les viene a la mente? Se parte, ¿no? Se fragmenta. Ok, entonces, ¿por qué les hago esta acotación? Muchas veces confundimos disociación precisamente con esa fragmentación. Entonces, fíjense, la glucosa, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que esto es glucosa. Si hay algo que no se entienda por allí, me dicen que no se entiende. Esa es una acá, en la del descenso del punto de congelación. Esta de acá sería I por K sub E. Okay. Vamos a ver acá, y qué bueno que se dio porque aquí es K sub C, ¿ok? I por K sub C por M. Okay. Y en este caso, si es I por K sub E por M. Lo que quiero, ahorita vamos a ver que estas dos son diferentes. Profe, ¿y la primera también es I? Aquí, Ajá. este es I. I por X2, y aquí, en rigor, sería X1, que bueno, por P1. O sea, sería esto que está acá. Porque ahorita vamos a llegar a una donde tenemos X2. Pero de momento es esto, ¿ok? ¿Hay alguna otra duda? Y aquí sería I por la molaridad por R por T. Y esto es pi. ¿Vale? Chévere. Entonces, ¿por qué les hago mención de esto? La glucosa, si nosotros lo representamos así, vamos a poner acá la glucosa. Ella, en estado sólido, cuando nosotros la disolvemos en agua, vamos a tener una dispersión. ¿Okay? Entonces, esto lo podemos expresar de la siguiente manera. Así. O 6, acuoso. Es decir,
era glucosa al principio, es glucosa al final. Lo único que está cambiando que inicialmente era sólido y ahora es acuoso. Como tal, simplemente todas estas siguen siendo glucosas. ¿Ok? Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, que si yo inicialmente tenía 6, al final cuando se dispersen, voy a tener 6. Ahora, ¿dónde comienza lo que deben tener en consideración? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo de esta manera para que se vea. Ok, entonces fíjense. En el caso del cloruro de sodio, no solo existe una dispersión, vamos a ponerlo así, lo vamos a explicar para que sea mucho más claro, sino que adicional hay una disociación. Y así sucesivamente. Tenemos una por acá. Ok, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando esto se disocia, pues ya escribiéndolo un poco más parecido a lo que nosotros utilizamos frecuentemente, por cada una de cloruro de sodio tengo 2 partículas. Y como las propiedades coligativas dependen del número de partículas, yo tengo que tener en consideración que en este caso son 2. En este caso, por cada una que tenga aquí, tengo una que tengo aquí, pero en este caso, por cada una que tengo aquí, tengo 2 aquí. Y eso es importante al momento de determinar ese factor I que me corrige precisamente en base al número de, digámoslo así, de partículas que se generan por disociación. Podemos corregir eso. Entonces, fíjense, en este caso, para el cloruro de sodio, a dilución infinita, y ahorita vamos a ver eso, I es igual, ¿cuántas partículas tenemos? 2. Entonces, I es igual a 2. En el caso de la glucosa, ¿cuánto valdrá I? Tenemos, aquí no hay disociación, solo dispersión. Entonces, por cada una que tenga aquí, ¿cuántas voy a tener aquí? Una. Entonces, esto vale 1. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando son no electrolitos, es decir, que no existe disociación, va a ser 1. Eso va a ser el caso del hexano, de la glucosa, de la urea, de la sacarosa. Siempre que simplemente ellos están unidos y se separan un poco más, pero siguen siendo lo mismo, va a valer 1. Mientras que cuando existan rupturas de este tipo, no solo se están separando, sino que ahora esta vez hay una ruptura intramolecular de enlace. Entonces eso aporta partículas adicionales. Vamos a verlo con un tercer ejemplo. Tenemos el cloruro de magnesio sólido. ¿Cómo se separa esto? ¿Están de acuerdo conmigo que se separa así? Existe balance de carga, balance de masa. ¿Sí? Sí. Ok, ¿cuántas partículas se generan por cada una de este que tengo aquí a dilución infinita? 3. 3. 1, 2, 3. ¿Se entiende? Entonces, esto lo podemos ver como así y 2 de estas. 2 de estas que están separadas. Entonces, 1, 2, 3. Y es igual a 3. Podemos poner otro ejemplo. Si nosotros tenemos sulfato de cobre, en este caso cúprico, aquí tenemos en estado sólido, entonces, vamos a poner aquí acuoso. ¿Cuántas partículas se disocian o cuánto sería ese valor de I para el sulfato de cobre a dilución infinita? 2. Van a ser No. 2. Es decir, ¿qué es lo que quiero que vean? Que aunque tengan cargas, no hace referencia a las cargas, hace referencia al número de partículas, y en este caso es 2. ¿Se entiende? Bueno, como les comentaba, esto es importante porque a eso precisamente afecta el número de partículas totales y las propiedades coligativas dependen de eso. Entonces, precisamente cuando una sustancia como el cloruro de sodio no solo se dispersa, sino se disocia y además está cargado, que es la mayoría de las veces, es lo que se conoce como un electrolito. Un electrolito
es una sustancia cargada, disuelta, que conduce la electricidad. ¿Vale? La electricidad. Ok, ¿hasta aquí me sigue? Bueno, fíjense, una forma de poder comprobar que eso es cierto es con un pequeño experimento que vamos a hacer ahorita. Fíjense, aquí tengo esto de acá. Aquí tengo un bombillo que, digámoslo así, dependiendo si el circuito está cerrado, él va a alumbrar. Si está abierto, no alumbra. Entonces vamos a hacer primero una prueba inicial para ver que efectivamente que todo está en orden. Así. Okay. Entonces fíjense. A lo mejor a veces un pequeño chispazo, no se vayan a... si esto está, cuando nosotros cerremos el circuito, esto debería encender el bombillo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Ahí está. ¿Ok? Nada de otro mundo, simplemente el circuito está cerrado y conduce electricidad. Entonces se cierra el circuito y el bombillo prende. Entonces, si yo sumerjo esto, el sistema como tal, es decir, estos dos alambres, en una solución sin que ellos estén en contacto, y la solución conduce y cierra el circuito, es un electrolito, porque la conduce y, o sea, termina de cerrar el circuito. Si no conduce, es como si el circuito estuviese abierto. Por lo tanto, es un no electrolito. ¿Okay? O está muy diluido. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Esto que está acá, simplemente es como un bolígrafo, es como para que no se toquen. ¿Okay? Pero simplemente le colocamos acá de manera que cuando coloquemos esto, ellos mismos no se toquen porque si no estamos cerrando el circuito y no estamos haciendo nada. Entonces con esto, simplemente como que protegemos para que ellos no se vayan a tocar. De momento esto no lo necesitamos. Okay. Y esto, vamos a colocarlo acá. Y así. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que efectivamente los electrodos estén sumergidos, porque si no es como que si el circuito estuviese abierto. Ven acá que están sumergidos. Este está sumergido dentro del lapicero. Y este que está aquí, ven que está sumergido. ¿Todos ven? Y si no ven, se pueden parar, ¿ok? Para que vean. Aquí tenemos agua destilada. El agua destilada será un electrolito o un no electrolito. ¿Conduce o no conduce? No conduce. ¿Cómo sería si ustedes tuviesen que hacer la reacción del agua siguiendo esto que está aquí? Bueno, simplemente al ser el solvente ni siquiera tiene mucha... porque él no se disuelve en sí mismo, ¿no? O sea, técnicamente vas a tener esto así, en estado líquido. Él no se está disolviendo en nada, ¿no? Cuando vemos equilibrio ácido-base, vamos a ver que si bien se puede disociar en OH y protones, es por 10 a la menos 7, es muy poquito. De momento, para esta primera aproximación, no hay conducción, o sea, no hay una suficiente disociación para conducir la electricidad. Entonces, ya tenemos este circuito. ¿Qué debemos esperar cuando nosotros conectemos esto acá? Ok, vamos a poner esto acá y vamos a verificar. Ok. Y efectivamente, fíjense que no enciende. ¿Ok? Vale. Es lo esperado. Ahora bien, si yo tengo sacarosa, lo usamos en la clase pasada, azúcar de mesa, ¿qué debería pasar? Primera pregunta, ¿es un electrolito o es un no electrolito? No electrolito. Entonces, ¿qué debería pasar si yo añado sacarosa a esta solución, a este disolvente, que en este caso es el agua, y agito? ¿Qué debería pasar cuando coloque el bombillo? No debería pasar nada, ¿no? O sea, el bombillo no debería encender. ¿Cómo? ¿Alguna duda? Ok. Fíjense.
cosas que pueden llegar a darse. Ok, eso se va a ir agitando allí hasta que se disuelva. Y ahorita vamos a hacer la prueba. Un comentario. A veces no es lo mismo el agua destilada que el agua que, por ejemplo, de un río. El agua de un río ha pasado por una montaña donde ha ido captando iones. Entonces, esa agua sí que puede llegar a ser conductora, pero en sí ella es una solución. ¿Ok? Estamos hablando aquí del agua pura, del agua H2O como tal, agua destilada. El agua destilada como tal no es conductora. ¿Qué pasa? Porque no cuando ustedes pueden ver que a veces los bomberos, cuando se está incendiando un transformador, van añadiendo agua y lo van haciendo como de manera sesgada, o sea, como que van suspendiendo, añaden, quitan. O sea, aunque no sea conductora, tú tienes que tener en cuenta que el arco que se puede generar allí, así como un trueno, un relámpago puede ir desde el cielo hasta la tierra por la ionización. Estamos hablando de altos voltajes. Si tú le pones agua, por mucho que no sea conductora, puede llegar a hacerlo como lo es el aire cuando hay la suficiente diferencia de tensión, de voltaje entre el cielo y la tierra. ¿Okay? Aquí tienes alto voltaje, entonces tienes que tener eso en consideración. Por eso los extintores se van por otro lado. El extintor te va a buscar que sea CO2 o que sea algo que ataque la llama como tal, no agua directamente, porque si es eléctrico podría llegar a... Y no puedes garantizar que el agua con lo que está haciendo es destilada, ¿sí? Chévere. Entonces, acá acabamos de disolver el azúcar. Vamos a colocar esto que está aquí y vamos a verificar si efectivamente eso que nosotros creemos es lo que ocurre. Vamos a ver esto aquí. Okay. ¿Notan que están los dos sumergidos? Sí. Ok. Fíjense que efectivamente no pasa nada, ¿no? Y de hecho, vamos a colocarlo acá, es lo esperado, porque precisamente se trata de un no electrolito, o sea, la sacarosa en este caso, simplemente estaban juntas, ahora están separadas, pero siguen siendo sacarosa. ¿Ok? Entonces es lo esperado. Ahora bien, ¿qué pasará? Y aquí es donde se pone divertido. Cuando añadimos cloruro de sodio. ¿Qué esperarían ustedes? Es más, lo vamos a hacer sobre esta misma para que vean que todo es igualito. O sea, que el agua es la misma, todo exactamente igual. ¿Ok? ¿Qué esperarían ustedes que ocurriese? Ok, entonces vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo por acá. Cloruro de sodio. Aquí no hay ninguna reacción entre la sacarosa y el cloruro de sodio, nada por el estilo. ¿Okay? Entonces, fíjense, antes incluso de agitar, ¿qué vemos nosotros aquí? ¿Hay dos fases o una fase? No. ¿Es una solución? No. No, o sea que parte de ese cloruro de sodio no está disuelto. ¿Y que para que aplique qué debe ocurrir? Que estén disueltas. Entonces, pero fíjense que aún así, vamos a ver esto que ocurre. Están sumergidas. Fíjense, claro, aquí no vamos a poder agitar directamente porque tenemos vamos a hacerlo ahora. Fíjense que aquí tengo cloruro de sodio y no fue suficiente para encender el bombillo. Vamos a quitar, tratando de no golpear esto. Ok, ¿qué es lo que pasa? También estamos jugando con la solubilidad. El agua, como hay azúcar también, para que se disuelva el cloruro de sodio, están como compitiendo por el mismo solvente, ¿no? Entonces, a medida que nosotros, vamos a apagar aquí un poquito,
están viendo que hay una disolución en ese caso. Entonces, fíjense acá, vamos a... Fíjense que hay una conducción aquí, lo voy a quitar. Y vamos a añadir agua destilada para que todo el cloruro de sodio reaccione nada más con eso. Y tenemos que lavarlo también un poco porque acá y vamos a lavar con cuidado. Entonces esto lo ponemos por aquí. Lavar acá un poco. Aunque bueno, técnicamente como vamos a usar otra vez el cloruro de sodio, tendríamos que lavar en rigor si vamos a poner un electrolito, porque estamos metiendo electrolitos a algo que va a conducir. Pero esto, como va a conducir, colocamos esto aquí, vamos a verificar si con este lavado es suficiente o ya hay una pequeña conducción. Vamos a ver. Ahí están sumergidos los dos. Vamos a ver. Ok, vamos entonces a verificar aquí si con lo que quedó allí hay una pequeña conducción o no. Ok, no hay conducción. Bien, entonces vamos a añadir el cloruro de sodio. Y antes de agitar, quiero que vean esto. Entonces vamos a hacer algo acá. Ponemos esto aquí. Y lo que sí vamos a necesitar, esto como es una solución de... Esto sí vamos a necesitar. Vamos a traer. Esto es agua y sal, así que no me da problema en tomarlo así. Entonces, vamos a hacer, ahora que hemos añadido esto, vamos a hacer el experimento con esto de aquí. Ok. Los electrodos. Ok, ahí está. Primero vamos a verificar. Primero, hay una pequeña conducción, ¿correcto? Y aquí todavía hay sólido. Entonces, vamos a ver qué pasa. A medida que se disuelve. Entonces, fíjense que con esto lo que les quiero hacer ver es importante el tema de que esté disuelto. Porque cuando nosotros añadimos que no estaba disuelto, algo que puede, cuando va cayendo, se disuelve, hacía que fuese conductor. Pero es necesario que estén completamente disueltos para que la conducción sea más efectiva. ¿Ok? Y lo estamos viendo con este bombillo. A medida que es más conductor, pues este bombillo se va a ver mucho más intenso. Vamos a ver si podemos añadir un poquito más de sal por acá. Y podemos allí ver el efecto. De todas formas queda claro, ¿no? Que vamos a tener electrolitos y los no electrolitos. Entonces, vamos a apagar aquí y vamos a apagar. Fíjense lo siguiente. Entonces, es importante que lo que permite que exista conducción precisamente son estas partículas que están cargadas. Mientras que las otras siguen siendo partículas neutras, en el caso de la glucosa. Entonces, esto nos permite diferenciar un electrolito de un no electrolito. Chévere. Entonces, vamos a resumirlo acá, para que quede aún mucho más claro. Los no electrolitos el I es igual a 1, dispersa, simplemente. Aquí se dispersa. Y como ejemplo podemos tener la sacarosa, el hexano, la glucosa, glucosa, ¿qué más podemos poner aquí? Urea. Bien, entonces son compuestos, como les digo, que simplemente se separan, pero no hay disociación. También vamos a tener electrolitos fuertes, ya después esto de fuertes lo vemos más adelante.
que van a depender del número n a dilución infinita, ¿no? Van a depender del número n. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, ese n sería 2. En el caso del cloruro de magnesio, ese n sería 3. Entonces tendríamos cloruro de sodio, pero también podemos tener el ácido clorhídrico. Recuerden que el ácido clorhídrico se disocia de esta manera. Entonces tengo dos iones. ¿Okay? No solo son sales neutras, también puede ser ácidos y bases. Puede ser el hidróxido de sodio, fíjense, él se disocia de esta manera. Entonces tengo 1 y 2, y así sucesivamente. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser 2, porque por ejemplo el cloruro de magnesio tiene 3. Lo que tenemos que ver, cuando se disocia, cuántas partículas aporta. Ese es el criterio. ¿Okay? Y se nota simplemente con una estequiometría. Y también vamos a ver electrolitos débiles como puede ser el vinagre, donde el I realmente lo vamos a tener acotado, o sea, va a ser mayor que 1 porque es más que un electrolito, pero también va a ser menor que ese valor N. ¿Por qué? Si se disocia completamente, quiere decir que es fuerte. Si no se disocia completamente, va a ser por lo menos 1, que es aquellos que no se disocian. Entonces, ese valor va a estar allí como, ¿cuál? Bueno, hay que calcular. ¿Okay? Pero quiero que vean eso. Por ejemplo, como el ácido acético, o como el hidróxido de amonio. ¿Okay? Y la forma de calcular en este caso, este valor va a ser de la siguiente manera. Ahorita vemos si lo... De todas formas, la deducción de la fórmula está en el video que les envié la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Por aquí. Y cómo se deduce, si no, ahorita lo deducimos para que ustedes vean de dónde sale eso. Pero ¿qué es lo que quiero que ustedes vean? Que ya sea que se trate de un electrolito débil, un electrolito fuerte, o un no electrolito, ya eso me permite saber cuáles son los valores de I que yo puedo estar utilizando en estas fórmulas de acá. Todavía de hecho ni siquiera hemos entrado en propiedades coligativas, sino que estamos dando el fundamento para poder, cuando hablemos de estas propiedades, saber qué es ese valor I. ¿Okay? Ese valor I, que está acá, en todos estos casos, se conoce como coeficiente de Van Hoff. ¿Okay? Coeficiente de Van Hoff. Ese valorcito es el coeficiente de Van Hoff. ¿Hay dudas hasta los momentos? Chévere. X. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está la duda? ¿Aquí? Sí. Ok, claro, esta parte acá sería bueno definirla. Vamos a hacer una cosa, vamos a deducir la fórmula para que vean qué es X y qué es Y, porque si no se van a quedar en la misma. ¿Okay? Esto lo tienen en el video, como les digo, pero vamos a deducirlo para que tengan claridad de qué es lo que estamos haciendo. Por acá. Vamos a hacer un paralelo. Yo creo que acá no cabe. Aquí. Vamos a ir haciendo un ejemplo en paralelo para que quede todo mucho más claro. Porque a veces con las letras se puede llegar a confundir un poco las cosas. Si hay una duda, me comentan, muchachos. ¿Sí? Esta fórmula se entiende más, como les digo, cuando se hace un ejercicio. Y generalmente lo que se busca es que lo apliquen directamente, pero es bueno que sepan deducir cómo viene
Ok, entonces fíjense. Esto que está acá, lo que les quiere decir es que este señor que está aquí, la concentración de este señor que está aquí, va a depender del número estequiométrico, del grado de disociación. El grado de disociación hace referencia, es un número que va entre 0 y 1 y nos dice cuánto, por ejemplo, si yo tenía 4 y después de la reacción solo tengo, vamos a suponer que, vamos a ponerlo así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El grado de disociación lo que me quiere hacer ver es de estas partículas iniciales, cuando tengo por ejemplo cloruro de sodio, que están junticos, cuando él se disocia, ¿cuántas están completamente disociadas y cuántas se quedaron juntas? Entonces, inicialmente yo tengo acá el conjunto cloruro de sodio, así, en cada una de ellas. Y después él se disocia. Entonces, este es el grado, eso es lo que nos quiere decir grado de disociación. ¿Eso se entiende? Es decir, si el grado de disociación es 1, vamos a verlo más rápidamente. Si el grado de disociación es 1, está diciendo que todo se disocia. Entonces, la concentración va a venir por ese coeficiente estequiométrico que acompaña a la molaridad. ¿Ok? Si ese grado de disociación es 0, lo que me está diciendo es que esto no se formó. Que todo se encuentra en el estado inicial, sin separarse. ¿Ok? Eso es a lo que hace referencia. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo en paralelo para que quede mucho más claro. Aquí haría, en este ejemplo, aquí haría referencia el A la y a la menos X. Este de acá, A, Y negativo. Aquí haría referencia en este de acá. Magnesio. Al magnesio, ¿no? Al magnesio más 2. Bien. ¿Cuál es el valor de X para este ejemplo de aquí, de ese concepto? 1. Entonces vamos a escribirlo para que quede más claro. Alfa no lo conozco, eso depende de la reacción. Y la molaridad es dependiendo de lo que yo haya preparado, cuánto yo disolví. ¿Ok? ¿Cuánto sería ahora el equivalente a B, X, este que está acá? B a la X negativo. ¿Quién sería? El cloro. El cloruro, ¿no? Cloruro. Ok, ¿cuánto vale Y en este ejemplo de aquí? 2. El coeficiente, el grado de disociación, tendría que calcularlo. Y M que está acá. Entonces vamos aquí en paralelo. Y esto sí que se mantiene porque sería la molaridad, grado de disociación y M. ¿Y hace referencia a quién? Esto de aquí a qué hace referencia? El cloruro de magnesio. Al cloruro de magnesio sin disociarse. ¿Ok? Entonces, para que quede un poco más claro, si yo tengo esto así, vamos a ver acá. Si yo tengo en una solución esto, fíjense que cada partícula, propiedades coligativas, depende del número de partículas. 1, 2, 3, 4, 5. Estas que están aquí actúan como una sola porque no se disociaron. Y por eso es la importancia del grado de disociación. ¿Ok? Si lo vemos en este ejemplo, nosotros partimos de tres moléculas de cloruro de magnesio. Una se disoció, las otras dos no. Para este ejemplo que les acabo de poner aquí, ese alfa sería, en este caso, 2 que no se disociaron sobre la que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Que el grado de disociación te lo va a dar el ejemplo, pero que quiero que sepan de dónde viene eso que está allí. De todas formas, esto se entiende un poco mejor cuando vemos equilibrio ácido-base. Porque allí, ya como vamos a hacer el cálculo numérico, se va a entender mucho mejor. Yo lo que quiero que vean es de dónde va, a qué hace referencia esto para saber cómo llegamos a esta fórmula que está aquí. ¿Okay? Ya aquí podemos ver que este X hace referencia a esto que está aquí. Este Y hace referencia a esto que está aquí. Pero quiero que vean cómo se llega a esa fórmula. Esta es la parte como más dura de ver. Ya más adelante con las propiedades coligativas va a ver que fluye todo mucho más rápido. Entonces fíjense, la molalidad total. ¿Qué es molalidad? ¿Mole de soluto? Entre kilogramos de solvente. Fíjense, yo voy a sumar, yo estoy haciendo una igualdad. Yo quiero decir, dejar esto igualito aquí, voy a dejar esto igualito aquí. Yo voy a sumar esto más esto más esto,
que es la molalidad total. Es decir, los kilogramos de solvente se mantienen constantes, porque eso es una sola solución. Si yo sumo todas las partículas, voy a tener la molalidad total de eso que está allí. Y como la propiedad coligativa depende del número de partículas, no me importa si son 2 de este, 3 del otro, sino el total que esté allí. Entonces yo voy a sumar cuánto de concentración de este hay, cuánto de este hay y cuánto de ese hay. Y ese me va a dar el total. Entonces, fíjense, nos quedaría M menos alfa M. Estoy colocando este de aquí. ¿Se entiende? Este que está aquí, lo estoy colocando. Le voy a sumar este que está aquí. Y le voy a sumar este que está aquí. ¿Se entiende? Ahora, voy a sacar factor común, la molalidad. ¿Cómo me quedaría este factor si yo le saco el factor? Si saco factor común, ¿cómo me queda esto dentro del paréntesis? 1 menos alfa, que multiplica a m. ¿Más qué? Bueno, aquí básicamente lo voy a poner entre paréntesis, pero es como para indicarlo. Y acá nos va a quedar esto aquí así. Igual a 1 sobre m. Perfecto. Ahora, quiero sacar alfa factor común. Entonces, fíjense cómo nos va a quedar. Ok. Fíjense que aquí lo que estamos buscando es sacar alfa factor común para que ya esto se parece mucho más a esto que está aquí. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que quiero que vean? Esto que está aquí, si esto es igual a esto, todo esto que está aquí es igual a ¿qué? Ahí, porque aquí tengo la m. Si todo esto es igual a esto que está aquí, todo esto que está acá tiene que ser igual a ahí. Y fíjense que esto es esto que está acá. Viene de esta deducción que está aquí. Generalmente lo que se hace es que se usa directamente el valor, pero que uno lo tome como que es algo que sepan de dónde está saliendo lo que está allí. Entonces, ahora sí sabiendo quién es X y quién es Y, para nuestro ejemplo vamos a aplicar la fórmula. Si nosotros queremos calcular el Y de este que está acá, sería 1 más alfa, que nos tendría que dar el ejercicio o alguna manera de calcularlo. ¿Quién es X en este ejercicio que está aquí? 1. Nos dice la fórmula que más. ¿Quién es Y? 2. Tenemos un menos 1 de la fórmula que acabamos de deducir. ¿Cuánto nos queda esto internamente aquí? 1 más alfa que está acá. ¿Cuánto nos queda? 2. Entonces fíjense lo siguiente. Cuando nosotros hicimos el inicial a dilución infinita, nosotros dijimos que I es igual a 3. Entonces, ¿qué les quiere decir esto? Que precisamente si el grado de disociación es 1, se disoció completamente, dilución infinita, sería 2 más 1, porque esto valdría 1 a dilución infinita. Entonces, 1 por 2, 2 más 1, 3, que es precisamente lo que calculamos simplemente viéndolo acá. Pero si este grado de disociación llegase a ser distinto, empieza a variar este valor y puede llegar a ser 2,3, 2,5, porque no se está disociando completamente. Y esto como tal, ya no tengo en total 3 de cada una, o 3 de la disociación, tengo uno solo. ¿Eso se entiende? Vamos a ponerlo así. Queda claro que aquí, si lo disociamos, nos queda todo esto que está acá. Queda claro que acá tenemos más partículas. Bueno, eso es lo que buscamos calcular cuando tengamos que trabajar con esto. ¿Ok? Pero la mayoría de las veces, sobre todo para los primeros ejercicios iniciales, simplemente ustedes lo que tienen que ver es cómo se disocia y cuánto hay, porque estaríamos asumiendo que es dilución infinita. ¿Ok? Eso es lo importante. Esta parte es un poquito engorrosa, no es difícil, lo que hay es que sentarse y revisar, lo tienen en el video, pero es bueno que sepan de dónde viene. Una vez ya nosotros vemos esto, ya lo demás es en bajada, ¿ok? Porque básicamente las propiedades son bastante intuitivas de ver. ¿Hay dudas con respecto a esto? Por lo menos a nivel general se entiende.
Ok, entonces recapitulo. Es importante saber el factor I porque ese factor es el que me va a corregir, digámoslo así, me corrige la molaridad. Porque fíjense lo siguiente, si es un no electrolito, ¿cuánto dijimos que valía I? 1. 1. Entonces, esto nos quedaría, por ejemplo, esta nos quedaría directamente K sub C por M. Esta de acá nos quedaría K sub E por M, que son la mayoría de las fórmulas que ustedes van a ver en los libros. Ahora bien, si ustedes lo trabajan de esta manera, ya no tienen que aprender dos cosas, simplemente se tienen que hacer la pregunta, ¿esto es un electrolito o no es electrolito? ¿Se disocia completamente o parcialmente? Y a partir de allí es que voy a utilizar esto o esto. Eso es todo. Ya resolviendo esto, ya lo es más fácil. ¿Ok? ¿Ya claro? Chévere. Como les digo, bueno, hay que practicar. Bueno, ahora sí vamos de lleno con lo que son las propiedades coligativas, que es por lo que estamos aquí. Ok, a ver. Chévere. Les comento algo. Fíjense, el descenso del punto de ebullición es básicamente lo que desencadena todo lo demás. Es como una pieza de dominó, porque ocurre esto y que ocurren las demás cosas. Pero ese lo vamos a dejar para la tarde. Nos vamos a enfocar en estas dos y luego vamos a ir a estas porque son un poco más intuitivas. Y vamos a ver algunos experimentos que nos permitan señalar eso que vamos a ver ahí. No se me vayan a dormir mucho. Ok, entonces fíjense. Quiero que vean lo siguiente. Como les digo, esto va a terminar de cuadrar cuando veamos el descenso de punto de ebullición como tal. Vamos a suponer que esta es la gráfica de un líquido, vamos a suponer que es el agua. A medida que nosotros aumentamos la temperatura, la presión de vapor del agua va aumentando. Es decir, más del líquido pasa a ser vapor. ¿Ok? Muchas veces nosotros confundimos la presión de vapor con el punto de ebullición. Pero son cosas relacionadas pero distintas. Es decir, cuando ustedes ponen a secar la ropa, tiene agua, la ponen a secar. Al cabo de un tiempo le pega sol, brisa, se seca. Ustedes tocan la ropa y está a 100 grados. No está a 100 grados, ¿no? Pero se evaporó el agua. Bueno, eso se debe a que hay una presión de vapor. Es decir, si aquí yo tengo agua adherida a la tela y aquí, vamos a poner las cajitas otra vez, están libres en el aire, esta agua puede pasar acá y se va retirando. Esto ocurre en un equilibrio dinámico, lo vamos a ver en la tarde, pero si esta velocidad es mucho mayor, se termina secando la ropa. Porque van a haber moléculas de agua del aire que va a ir a la ropa, pero si son más las que salen, se seca. Fíjense, por ejemplo, en el Amazonas, ¿alguien ha ido al Amazonas? O a la... Bueno, yo tampoco, pero... lo que es el Amazonas es un sitio que tiene mucha... digámoslo así, mucha humedad, es muy húmedo y muy caluroso. Entonces, tiene muchos ríos, muchas cosas. Entonces, cuando hay demasiado calor y mucha humedad, tú sudas, o sea, estás empapado, pero el sudor no se evapora, no te refresca. Porque lo que nos refresca el sudor es precisamente cuando él se evapora, que toma aire, toma calor, y ese calor que está tomando nos está refrescando. Si el agua no puede pasar, porque ya esto, precisamente por la zona, está lleno, esta agua no se puede evaporar. Y por eso es que no nos refresca. Sientes que siempre tiene un calorón. Se debe a eso. Tiene muchos ríos y precisamente la humedad relativa, que sería el término formal, es muy grande, o está cerca del 100, si no es 100, entonces esto no ocurre. ¿Ok? Eso es lo que está pasando y lo que quiero es que primero tengamos una aproximación como más cualitativa de lo que es la presión de vapor. ¿Sí? De eso que les estoy mencionando. Entonces, ¿qué quiero hacerles ver con esto? Cuando ustedes calientan agua, la presión va a ir aumentando. Es decir, yo tengo acá mi recipiente con agua, aquí tengo, vamos a ponerlo tapado, aquí tengo agua líquida, y a medida que caliento, voy a tener aquí más vapor. Más temperatura, más vapor, más vapor, más vapor, y así sucesivamente. ¿Por qué se debe esto? Porque a medida que yo puedo energía, estas moléculas que están acá tienen la energía suficiente para romper todas esas interacciones intermoleculares y escapar. Si no tienen la energía, se quedan aquí.
¿Ok? Esto que está ocurriendo aquí es un equilibrio dinámico, es decir, pasan partículas acá, pero también están pasando partículas aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo sigo calentando, es mayor el número de las que van pasando acá a las que vienen aquí hasta que eso llegue a un equilibrio. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, la presión va aumentando porque tengo ahora más partículas. Entonces, sobre el líquido, tengo más partículas haciendo presión. ¿Se entiende? ¿Eso se entiende? Sí. Ok. Hay un punto, entonces vamos a tener esto que está acá. Generalmente no son rectas del todo, sino que son como curvas. Va a llegar un punto, ¿cuál es la presión atmosférica? Depende. Esa es la respuesta. ¿Depende de qué? De donde estemos. ¿Cuál es la presión atmosférica en Sartenejas? Menos de una atmósfera. No, sería vacío. O sea, menos de una atmósfera, me quiere decir. Ah, entendí, menos una atmósfera. Ah, no. Ok. Chévere. Bueno, esa a lo mejor no la saben, pero la de La Guaira sí la saben. ¿Cuánto es la de La Guaira? Una atmósfera, ¿no? Porque está a nivel del mar. Ok, una atmósfera. Vamos a hacerlo primero a nivel del mar. Esta presión de vapor va a ir aumentando a medida que yo aumento la temperatura, hasta que llega igual a esta, señor, que está aquí, a la presión a la que estemos. Si estamos en La Guaira, una atmósfera. ¿Cómo llamamos a ese punto que está allí? Ahora sí. ¿Qué? Punto de ebullición. Es decir, aquí es donde realmente tenemos punto de ebullición. Entonces, en todo esto tenemos presión de vapor, pero en el punto donde la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, si estoy en La Guaira, una atmósfera, ese es el punto de ebullición. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Cuando nosotros tenemos un líquido, como les estoy explicando allí, a nivel superficial yo tengo, por ejemplo, agua. Esto está en contacto con su vapor. Algunas entran, otras salen, y esto está en equilibrio dependiendo de la temperatura. Pero cuando yo le agrego un soluto, voy a tener algo como esto: agua, soluto, agua. Y esto que está aquí entorpece. Este entorpecimiento hace que para salir sea más difícil. Cuando vemos entropía, esto termina de encajar todo. Pero para que esto salga es más difícil porque esas partículas están estorbando. Eso hace que disminuya la presión de vapor. ¿Por qué? Porque las partículas no pueden pasar acá, o es más difícil que pase allí. Entonces, si nosotros lo vemos aquí, lo que estaría ocurriendo es como que esta gráfica se desplaza hacia abajo. Porque para la misma temperatura tengo menos presión. ¿Y por qué tengo menos presión? Porque estas partículas están estorbando. ¿Eso se entiende? Eso es lo que se conoce, en principio, y lo vamos a ver un poquito más desglosado en la segunda parte, como el descenso de la presión de vapor. Este es el fenómeno que desencadena todo lo demás. Ahora bien, vean lo siguiente. Si aquí esta es la temperatura de ebullición, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados centígrados. Depende, porque depende de la presión atmosférica. En La Guaira, 100 grados centígrados. Y si estamos más arriba, va a ser menor. Habría que ver cuán arriba estamos, ¿no? Pero si estamos en La Guaira, aquí esto debería ser 100 grados centígrados, ¿correcto? Ahora bien, fíjense lo siguiente. Si esto tiene que igualar la presión, aquí no ha llegado todavía, a este nivel no ha llegado. Tiene que recorrer un poquito más. Y esto es lo que se conoce como el aumento. Vamos a poner aquí. Esto que está aquí, no sé si se logra ver correctamente. Vamos a verlo correctamente así. Esto queda claro que aquí se iguala, ¿cierto? Cuando tienes una disolución, precisamente por este fenómeno que les explico, en este punto todavía no alcanzo la presión atmosférica, necesito más temperatura para llegar a esta línea que está acá. ¿Ok? Y precisamente cuando termino de llegar a esa línea, que bajo, esa es la temperatura de la disolución de ebullición. ¿Se entiende? Entonces, recapitulamos. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es el descenso de la presión de vapor con sus palabras? ¿Qué lo origina? ¿Qué lo origina por lo que explicamos aquí? Primero, ¿qué es la presión de vapor grosso modo? Lo vamos a definir un poquito más formalmente en la tabla. ¿Qué es la presión de vapor? En base a este dibujito. La fuerza que hace las moléculas del gas en la superficie del líquido. Perfecto. Fuerza sobre área, presión.
Perfecto. Entre más tengo, tendré más fuerza o menos. Tengo más partículas. ¿Ellos ejercerán más presión o menos? Más presión. Entonces, si yo entorpezco el proceso donde voy a tener el gas aquí, con este fenómeno, voy a tener más o menos presión. Cuando yo añado, por ejemplo, cloruro de sodio, que están esos sodios ahí estorbando, voy a tener menos presión porque tengo menos de esta señora. Entonces, para una misma temperatura va a estar más abajo. Descenso del punto, descenso de la presión de vapor. Como les estaba comentando, esto, como piezas de dominó, es lo que desencadena todo lo demás. Porque fíjense, por ocurrir esto, es que al llevarlo a la presión atmosférica, tiene un efecto sobre el punto de ebullición y lo contrario también pasa. Para congelarse, también esas moléculas, esas partículas, dificultan que el agua se pueda reagrupar para poder formar un sólido. Recuerden que los sólidos son más organizados, pero si tengo partículas por allí estorbando, para ellos poder unirse, estorba. Entonces necesito bajar más la temperatura. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Como les digo, cuando nosotros veamos entropía, también todo va a cerrar un poco más porque, para que tengan ya una noción, los sistemas se ven favorecidos por lo general hacia el desorden. Entonces, entre más se desordene algo, pues va a estar más favorecido. Si esto es ordenado, desorden, más favorecido que medio ordenado, desorden. ¿Ok? Cuando vamos a entropía, volvemos a este punto. Pero sin saber nada de entropía, porque todavía no hemos visto la parte de termodinámica, con el hecho de saber que esto estorba, es suficiente para entender el proceso. ¿Sí? Chévere. Por cierto, como vamos a necesitar un poquito de tiempo para que esto ocurra, vamos a tener, les comento rápidamente, esto es para presión osmótica, eso lo vemos más adelante, pero necesitamos un tiempo para que esto pase. Tenemos 3 recipientes con berenjena. Berenjena, la compra, le quitan la concha y lo colocan ahí. Vamos a tener uno de referencia, que no le vamos a hacer nada, para ver cómo se comportan los demás. Vamos a añadirle a uno de ellos cloruro de sodio. Aquí tenemos cloruro de sodio. Vamos a añadirle un poco de cloruro de sodio y al otro le vamos a añadir azúcar. Ahorita después vamos a ver cuál es es cualitativo, no necesitamos mayor. Esto por acá. Y al otro le vamos a añadir azúcar, que la debo tener aquí. Esto porque necesitamos que vaya a ocurrir. ¿Okay? Ya después, ahorita vemos el fenómeno como tal. Vean que inicialmente no hay nada, bueno, solo son como trozos de algo picado allí, o sea, no tiene mayor cosa, ¿no? Simplemente son unos trozos que están ahí. Ahorita vamos a ver qué va a ir ocurriendo. De este lado tenemos pasas, de esas de las hallacas. Una de referencia y a la otra le vamos a añadir agua. Entonces, mientras esto ocurre, bueno, nosotros seguimos haciendo nuestras cosas, pero necesitamos que ocurra, digámoslo así, darle tiempo a que esto pase. Entonces, bueno, recapitulando con respecto a lo que les venía mencionando, y otra cosa que vamos a ir adelantando, es que vamos a ir calentando una solución para que veamos el punto de ebullición de esa solución. Entonces, por acá tenemos 100 gramos de agua, 100 mililitros de agua, y lo vamos a poner a calentar. Calentamos esto, eso va ocurriendo y nosotros vamos haciendo otras cosas mientras. Queda, por lo menos a nivel de primera aproximación, claro el tema del descenso del punto de la presión de vapor. La primera aproximación del por qué. Queda claro el efecto como dominó que eso trae, porque esto disminuye después para yo alcanzar el punto de ebullición, que es precisamente cuando la presión del vapor se iguala a la atmosférica. Esto tiene que llevar más energía, más temperatura. Entonces fíjense cómo todo va cayendo precisamente por este primer fenómeno que está acá. ¿Okay? Y lo mismo ocurre en el caso de congelación. Fíjense, nosotros porque vivimos en el trópico, y que bueno, los países donde hay invierno, las calles se congelan. Y ahí el tránsito tiene habilitado unos camiones que van añadiendo sal, cloruro de sodio. Van añadiendo sal. ¿Alguien está al tanto de eso? Que conozcan que... Ok. O sea, ¿cómo lo saben? ¿Han estado allá? ¿Les han contado? ¿Lo han visto en películas? ¿Qué? En TikTok. También, está bueno.
¿Y qué viste en TikTok? ¿Qué señalaban? ¿Por qué lo hacían? ¿O qué contexto daban para eso? Que se derrite porque hace falta una temperatura menor para que se congele de nuevo. Ok, perfecto. Le baja el punto de congelación. Perfecto. Fíjense, el mar Ártico, el que está en el Polo Norte, ¿no? Él está a menos 2 grados. El mar, tú lo tocas y él está, o le pones un termómetro y está a menos 2 grados centígrados. ¿Cómo es eso posible si el agua congela a 0? La sal. ¿Ok? El agua de mar no es agua destilada. ¿Qué tiene el agua de mar? Sal, cloruro de sodio y más o menos concentraciones. Y sobre todo, a medida que se va enfriando, hay unas separaciones que a su vez hace que se concentre más. Entonces puede llegar incluso a menos 2 y no congelarse. ¿Ok? Entonces ya eso nos va dando una pista de qué puede estar ocurriendo en lo que respecta al aumento de la presión de la disminución del punto de congelación. Entonces, vamos a recapitular porque ahora ya tenemos como una idea más clara. Esto no me gustaría borrarlo. Esto por aquí. Y vamos a regular esto. Fíjense, esto es permite agitar y también calentar. Aquí estamos calentando y vamos agitando la solución. Ahorita vamos a colocarle un termómetro para verificar la temperatura. Entonces vamos a darle chance a que llegue a la temperatura de ebullición del solvente. Como dijimos, ¿qué temperatura ustedes esperarían aquí? O por lo menos, ¿cuál no esperarían? No esperaríamos 100. No esperaríamos 100, porque estamos más altos. Entonces debería ser 90 y algo, pues tampoco estamos tan altos, ¿no? Entonces, vamos cuando empieza a ebullir, medimos la temperatura. Sabemos que está en ebullición porque la temperatura se hace constante. O sea, nosotros medimos, se queda 100, 100, 100, 100. Si nosotros vamos midiendo ahorita, vemos que el agua va a ir subiendo 25, 30, así sucesivamente. En el punto de ebullición, vamos a ver burbujas y al mismo tiempo la temperatura se mantiene constante por más que nosotros sigamos calentando porque hay un cambio de fase. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Chévere. Entonces, fíjense. Vamos a comenzar con el descenso del punto de congelación que lo podemos ir haciendo ahorita. Fíjense algo. Aquí tengo un poco de hielo. Todos han visto hielo, así que no hago mayor énfasis en eso. Tenemos hielo normalito. Tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a medir para verificar precisamente eso que habíamos comentado inicialmente. Vamos a medir cuál es la temperatura. Quizás no lo vean todos, a lo mejor lo acerco acá para que tengan una referencia. Vamos a añadirle un poquito de agua. ¿Ok? Y en el video luego lo ven, los que estén un poco más atrás. Entonces, bueno, la idea de esto es precisamente ver qué temperatura tiene esto. Vamos a esperar a que alcance la temperatura libre. Vamos a colocar este que está aquí. Ambos son termómetros. Y una de las cosas, ok, este probablemente no mide bajo cero porque es de alimentos. Vamos a ver si mide bajo cero ahorita. No, parece que no. Este probablemente, como está hecho para alimentos, se apaga. Menos mal que tenemos este analógico entonces. Chévere. Para los que están aquí adelante, o vamos a ponerlo acá en el video, este sería, yo creo que por aquí, ¿se logra ver? En el de arriba. En el de arriba. Sí. Ok, y ahora en el de abajo, ¿se logra ver allí? Sí. Ok. ¿Qué temperatura logras ver allí? 0. 0. Nada nuevo, ¿no? ¿A qué temperatura congela el agua? 0. No hay nada nuevo. Perfecto. Entonces fíjense lo que vamos a hacer.
vamos a agarrar un tubo de ensayo pequeño, de estos que está aquí. Vamos a hacerlo primero con la temperatura y después con el tubo de ensayo. Agua. Voy a añadir una pequeña cantidad de agua, de hecho es mucho. Acá. Queda claro que esto fluye. Se ve desde atrás. Aquí hay como un líquido, un poquito de agua. Ok, chévere. Si yo agitase esto acá, por más que lo agite, él se va a mantener líquido. Frío, pero líquido. Ahora bien, fíjense lo que ocurre. Vamos a poner esto por aquí momentáneamente. Vamos a añadirle cloruro de sodio a esto que está acá. De hecho, muchas veces en la playa, cuando se quieren enfriar los refrescos, se añade sal al hielo. ¿Sí? Esto tiene ventajas y desventajas. ¿Qué pasa? El calor fluye con mayor eficiencia cuando la diferencia de temperatura es mayor. O sea, si algo es más frío, lo ponemos en contacto. Si algo lo ponemos en contacto con algo más frío, se enfría más rápido. Pero también tienes que pagar el precio termodinámico, que es que se enfría más rápido, pero el hielo te dura menos. ¿Ok? Entonces, si yo lo que quiero es enfriar rápidamente, puedo añadir sal al hielo. Pero si lo que quiero es que me dure, si añado sal, estoy enfriando más rápido, pero al mismo tiempo estoy haciendo que se me gaste más rápido el hielo, esa capacidad de congelación. ¿Ok? Entonces, fíjense, dijimos que esto tiene 0. Vamos a verificarlo nuevamente. Sí, sigue siendo 0. Ok, por aquí. 0. Y por acá. Abajito. Ok, entonces, fíjense. Vamos a añadir cloruro de sodio. ¿Qué esperan ustedes que le pase al hielo cuando yo añada cloruro de sodio? Teniendo en cuenta lo que pasa en las calles, cuando en invierno, todo esto, ¿qué debería pasarle al hielo? Derretirse. Y el efecto que vamos a tener sobre la temperatura es similar a lo que pasa en el mar Ártico. Entonces, fíjense, vamos a añadir cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio que se disuelva, porque el que no se disuelva no está haciendo nada. Vamos a agitar aquí. Vamos a agitar y vamos a ver la temperatura. Fíjense que de hecho ya se mueve con más facilidad porque hay menos hielo. ¿Ok? ¿Qué temperatura ves allí? Vamos a ver acá. O sea, puede llegar a ser un poco... Fíjate, aquí está el 0. La rayita siguiente es el 5. Está por debajo del 5. Sí, está por debajo del 5. Ok, entonces, si este es el 0, ahorita lo voy a poner acá y lo explico para que lo puedan ver. ¿Se ve en el de arriba? Sí, pero... Ok, ¿y en el de abajo? Ahí, sí. Allí. Ok, para que tengan referencia, aquí está el 0. Fíjense que lo verde se los pongo acá. O sea, aquí está el 0. Para que ustedes lo vean a nivel de referencia. Si aquí está el 0, fíjense que lo verde está más abajo. Hay un descenso del punto de congelación porque a esta temperatura el hielo se va derritiendo y deja de estar pues precisamente en estado sólido. ¿Ok? Entonces, tanto es así, ese descenso de temperatura, que este líquido que está acá, una forma de verlo si no tuviésemos el termómetro, es que ustedes han visto, hay unas heladerías de juguete que venden. ¿Las han visto? Que es como que hielo, le echan sal y después le echan el juguito. Es el mismo fenómeno. O sea, ustedes con el hielo bajan la temperatura y después el jugo que tiene esa, obtienen de los diferentes sabores. Es el mismo fenómeno que están utilizando allí. ¿Ok? De hecho, esto está ya bastante frío. A ver. Bueno, ya aquí se logra ver un poco el fenómeno. No sé si logran verlo congelado. Sí. Agua que no tiene agua normal, como la temperatura está está por debajo bastante de 0 y es poquita cantidad, fíjense que ya se congeló. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero hacer ver? Esto es una forma visual de ver que esto está muy por debajo del 0. De hecho, fíjense que esto aquí está ya congelando incluso el agua atmosférica. ¿Sí? Y bueno, la forma de saberlo como tal es colocar el termómetro y ver. Pregunto, yo añado sal y bajo la temperatura. Si yo quisiera, ¿cuál es el 0 absoluto? ¿Qué valor tiene el 0 absoluto?
Recuerden. Menos 273,15. Esa, menos 273,15 grados centígrados, ¿no? Perfecto. Vamos a suponer, les hago la pregunta es esta. Yo añado sal. ¿Cuánta sal tengo que añadir para llegar al cero absoluto? Que llega un punto que ya el agua no... Que se la solución de agua se satura. Ese es el punto. Y por eso necesitamos el primer tema. Porque si nosotros asumimos, nosotros tenemos que saber que a medida que yo añado una solución, llega un punto donde ya no se disuelve más. Y de hecho, la mayoría de las soluciones de este estilo, al bajar la temperatura, menos soluble es. O sea, aumenta la solubilidad calentando. Entonces va a llegar un punto que yo, por más sal que yo añada, él va a estar en una segunda fase, pero no está disuelto. Entonces va a llegar hasta el punto, va a depender de cuán saturada esté esa solución. Si se satura, hasta ahí llega, porque todo lo demás que esté no disuelto no aporta nada a esto que está aquí. Por eso el triangulito necesitamos que esté disuelto. ¿Ok? Vamos a ver cómo va esto. Vamos a mirar aquí, a ver si ya vemos alguna burbuja. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Ok, entonces vamos a ver y vamos a verificar la temperatura. Fíjense cómo va subiendo la temperatura acá en el termómetro. Y vamos a ver si nos podemos apoyar con esto. Okay, entonces vamos a esperar a que esto estabilice. Yo traje la vamos a ver esto así un poquito. Y vamos a dar esto acá. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que la temperatura es esa? Cuando se Aquí mantenga está el 100, constante. ¿no? Cuando primero vemos burbuja, efectivamente, y la temperatura se mantiene constante. Entonces, cuando esto se queda allí constante, estamos en la temperatura de ebullición de ese líquido. Vamos a ver si se mantiene constante, ustedes me dicen. ¿Qué temperatura ven ustedes allí, los de adelante? Esto sí no lo puedo mover hacia allá porque está caliente. ¿Qué temperatura ven allí? Se pueden parar si necesitan acercarse un poquito más. Primera pregunta es si está constante y qué temperatura ven. 95. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Bueno, si tiene sentido, es un termómetro de más o menos 1 grado, estamos más altos. Entonces, si estuviésemos en La Guaira, debería ser 100. Pero cuando estamos en La Guaira, 95, más o menos, bueno, está dentro de lo esperado. Entonces, ¿qué debería pasar si nosotros siguiendo, si en el caso del punto de congelación hay un descenso, es decir, es más bajo el valor, en el caso del punto de ebullición hay un aumento, por eso que les comenté allá, que yo tengo que compensar esa energía que está allí. Entonces, ¿qué debería pasar y qué esperan ustedes de que ocurra cuando yo añada sal a esto que está acá? ¿Qué debería pasar con la temperatura? El punto de ebullición, ¿qué debería pasar? ¿Se queda igual? ¿Aumenta o baja? Aumenta el punto de ebullición. Aumenta. Disminuye la de congelación. Está más abajo la de congelación. 0, estoy más abajo, estoy a menos tanto. Pero en el punto de ebullición estoy más arriba por ese fenómeno que está allá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Aquí ya yo tengo cloruro de sodio, que vamos a añadir acá. ¿Ok? Y vamos a evaluar, necesitamos primero que se homogenice, claramente, y que se disuelva. Voy a darle ahí un chancecito, si no, aquí no quiero usar el agitador porque como está de lado, o sea, él funciona correctamente cuando está en el centro de la plancha. Entonces hacemos esto acá y nos valemos del mismo ojo que vio el primero para que nos diga qué pasó aquí. Y vamos a separarlo aquí un poquito para que esté en la solución y no en el vidrio. Ok. Vamos a ver. Y aquí lo estoy tapando. Vamos a subir esto un poco. Y bajamos esto. Acá. Si lo bajamos un poco. Ok. Ahí se ve, sí, ahí se ve, pero se ve bien. Vamos a esperar a que se iguale la temperatura.
y de momento sigue subiendo. Entonces no se ha estabilizado la temperatura. Tenemos que esperar a que la temperatura sea constante y vamos a ver qué temperatura tiene. Entonces, recapitulando mientras eso pasa, queda claro una vez más que todo esto depende del descenso de la presión de vapor, que genera a su vez descenso del punto de congelación, porque precisamente las moléculas de agua cuando se quieren agrupar está el sodio ya estorbando. Entonces no se pueden agrupar y necesito enfriar más para que logren de una vez formar la estructura que le da la forma al hielo, por eso es una forma. Que el punto de ebullición, esa precisamente como estorban también, hace que esto no puedan escapar y eso hace que disminuya el punto de ebullición, ¿sí? Y ese entorpecimiento es a lo que se asocian las propiedades coligativas en este caso. Ok, ¿qué temperatura ves allí? Al principio viste 96, 95. 95. ¿Qué temperatura ves allí? Primero, ¿es igual a 95? No, ¿Qué temperatura ves? 97. 97, es decir, 2 grados por encima. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo el efecto que tiene esta acá. Ya lo vamos a ver. Entonces queda claro, el que va, si quiere, el que lo quiera verificar, puede acercarse y lo ve aquí. ¿Ok? De manera que quede mucho más claro, porque esto no lo puedo llevar hasta el teléfono. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es grosso modo, a nivel experimental, lo que ocurre. Ahora vamos a verlo en cálculos. ¿Qué hora es? 11:52. Vamos a verlo en cálculos en la segunda sesión de la clase, donde vamos a ver algunos ejemplos y después vemos con un poco más de rigor lo que es la presión de vapor y lo que es la presión osmótica. Una cosa antes de irnos, fíjense que ya aquí, en el caso, en este añadimos azúcar, fíjense que hay algo que está pasando aquí, que la referencia no tiene. Ok, entonces antes de irse, si quieren pueden pasar y ver. Y en el de cloruro de sodio, ya también está pasando algo. ¿Sí? Aquí, lo estamos viendo, no sé si se logra ver. Si no lo vemos, ahorita con un poco más de intensidad. Y tenemos eso que está allí. Entonces, bueno, y aquí también, fíjense que ya hay un fenómeno que está ocurriendo acá. Se ven como más que, más gorditas, ¿no? Más hinchadas. Bueno, se están hidratando, lo podemos ver de esa manera. Y ahorita cuando vengamos a la tarde, el efecto va a ser mayor y seguimos explicando qué puede estar pasando allí. Entonces, en la segunda tanda vamos a hacer unos ejercicios de esto para que todo quede más claro, porque aquí tenemos es como el fenómeno. Vamos a hacer ejercicios para que se vea. Vamos a trabajar lo que es el descenso de presión de vapor y terminamos con lo que es la presión osmótica, que no lo hemos tratado todavía. ¿Okay? Entonces nos vemos a la 1:30 acá, chicos.